Bienvenido al curso de manejo posoperatorio del paciente de cirugía estética corporal. Vamos a comenzar este curso con el manejo o la recuperación del paciente que ha sido sometido a la cirugía de mamoplastia de aumento. Pero antes de abordar el tema de la mamoplastia de aumento propiamente dicha, vamos a comenzar a hablar o a recordar un poco acerca de la anatomía estética de la mama. Las mamas o los senos son abultamientos semiesféricos en el tórax de la mujer, localizados específicamente sobre el músculo pectoral mayor. Estos abultamientos son glándulas mamarias constituidas más o menos por una cantidad entre 15 o 20 lóbulos rodeados por abundante tejido adiposo que le dan la forma y la textura al seno. Estas glándulas drenan a través de unos conductos llamados galactóforos directamente en el pezón, produciendo la secreción de la leche. El pezón es una protuberancia de forma cilíndrica situada en el centro del seno sobre la areola mamaria. Presenta una coloración más oscura que el resto de la piel y en su extremo se pueden contar entre unos 15 y 20 orificios finos. En estos orificios desembocan los conductos por donde drena la leche. La palabra ptosis significa descenso o caída. Muchas veces seguramente usted ha escuchado el término ptosis palpebral para hacer alusión al descenso o a la caída del párpado. Pues en este caso vamos a hablar de la ptosis mamaria para referirnos al descenso o a la caída del pezón por debajo del surco mamario. Normalmente el pezón debe situarse por encima del nivel del surco mamario. El surco mamario es el que se forma por debajo de la glándula mamaria. Si el pezón no está situado por encima de ese surco mamario, estaríamos hablando de lo que denominamos ptosis mamaria o caída de los senos. Con el pasar del tiempo, el tejido mamario comienza a disminuir, especialmente en las mujeres que han tenido muchos hijos, y por la menopausia también, porque debido a la menopausia se produce en la mujer una disminución de los estrógenos y los progestágenos, que son los encargados no solamente de la ovulación, sino también de muchos aspectos metabólicos en la mujer. A medida que va pasando el tiempo, las glándulas mamarias y el tejido mamario se van adelgazando, van involucionando. Eso hace entonces que el contenido de los senos se vaya disminuyendo y el seno comience a caer por acción de la fuerza de la gravedad. La disminución del tejido mamario y la flacidez del tejido conectivo cutáneo, es decir, el tejido que mantiene la mama en una posición constante, hace que el pezón descienda a favor de la fuerza de la gravedad por debajo del surco mamario. Es decir, que el tejido cutáneo está constituido por un tejido conectivo cuyo objetivo es darle sostén al seno. En las mujeres que son bastante jóvenes podemos encontrar un tejido conectivo o un tejido de sostén bastante fortificado. Por lo tanto, difícilmente vamos a encontrar unos senos caídos o unos senos con ptosis mamaria. La ptosis se clasifica dependiendo de ciertas características. Hay ptosis verdadera y también hay ptosis falsa. Vamos a comenzar a ver cada una de ellas. En la ptosis mamaria verdadera es el pezón el que desciende de su posición anatómica normal hasta el nivel del surco submamario o por debajo de este. Ya habíamos dicho que lo que clasifica la presencia de ptosis mamaria sí o no es sencillamente la posición del pezón. Entonces,
Si estamos hablando en este caso de una ptosis verdadera, entonces es verdaderamente el pezón el que ha descendido de su posición anatómica normal hasta el nivel del surco mamario o por debajo de este, como en el caso de las fotografías aquí representadas. En el caso de una ptosis mamaria falsa, en este caso, son los cuadrantes inferiores los que descienden por la parte de la elasticidad del tejido conectivo cutáneo, manteniéndose el pezón sobre el nivel del surco. Vamos a explicar esto. Si nosotros vemos unos senos, mirándolos frontalmente, podríamos trazar como una especie de cruz, dejando que el areola mamaria o el pezón quede justamente en el centro de esta cruz. De esta forma estaríamos dividiendo el seno en 4 cuadrantes, en 2 cuadrantes superiores y 2 cuadrantes inferiores. Los 2 cuadrantes inferiores, hay uno que es lateral y otro que es interno. Lo mismo en los 2 cuadrantes inferiores, hay uno que es medial o interno y otro que es lateral o externo. Entonces, en el caso de la ptosis mamaria falsa, escuche bien, no son los pezones los que han descendido, sino que el tejido conectivo que constituye los cuadrantes inferiores se han debilitado lo suficiente como para hacer descender estos 2 cuadrantes inferiores. Sin embargo, el pezón se sostiene sobre el nivel del surco submamario, como por ejemplo en este caso ustedes pueden ver que seguramente este es un seno normal y aquí encontramos este caso que el seno ha descendido y por lo tanto se ve que el pezón ha descendido, pero vemos que hay una debilidad en estos cuadrantes inferiores que han descendido, pero todavía el pezón se sostiene en su parte inferior. Esto es una ptosis mamaria falsa. En la ptosis glandular, en este caso, el descenso de los cuadrantes inferiores no se debe a ninguna debilidad del tejido conectivo cutáneo, ni tampoco al descenso del pezón, sino que sencillamente se trata de una hipertrofia glandular. La palabra hipertrofia significa exceso de crecimiento. Entonces, cuando hablamos de hipertrofia glandular, estamos hablando de un exceso del crecimiento de las glándulas mamarias. Es decir, todo el contenido mamario en su parte interna ha crecido sobremanera, de forma excesiva. Entonces, esto hace que el pezón se mantenga sobre el nivel del surco, aunque por el crecimiento del seno, entonces todos los 2 cuadrantes inferiores, por no decir los 4 cuadrantes, van a descender, como en este caso de la fotografía. Ahora, estuvimos viendo entonces 3 tipos de ptosis: ptosis verdadera, ptosis falsa y también una ptosis glandular por hipertrofia glandular. Ahora vamos a ver cómo se divide la ptosis verdadera. La ptosis verdadera tiene 3 clasificaciones además: ptosis grado 1 o leve, grado 2 o moderada y grado 3 o severa. Ahora, en la ptosis grado 1 vamos a encontrar que el pezón está a nivel del pliegue submamario, justamente a ese nivel, ahí se encuentra el pezón. En la ptosis grado 2 o moderada, el pezón se encuentra por debajo del pliegue submamario, pero aún por arriba del sostén cutáneo y sobre el reborde mamario inferior o perfil inferior de la glándula. Y en la ptosis grado 3 o severa, el pezón se encuentra por debajo del pliegue submamario y del perfil inferior de la glándula.